¿Se ve la pantalla? Me parece que está cargando. Todavía no se llega a ver. ¿Ahora se ve? Ahí ven mi pantalla. No, todavía sale cargando. Al menos yo no lo veo, quizás Sí, alguien más. también. Ahí ven mi pantalla. Sí, ya se logra observar. Ahora sí se ve. Salió, ¿no? Ya. Si se deja observar en algún momento, me avisa, por favor, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar hoy día con el último patrón que nos faltó ver, que lo hemos dejado específicamente para esta clase por una enfermedad en particular. O sea, ese patrón, si bien es cierto, lo podemos ver en múltiples patologías, hay una por la que se nos va a destacar, especialmente en nuestro país. Entonces, el patrón cavitario o destructivo, como su nombre lo dice, es porque en el parénquima del pulmón hay una destrucción. Entonces, generalmente todas estas lesiones son características porque generalmente y pueden contener ya sea aire, líquido o de repente pus, material necrótico, etcétera. También es importante que esas lesiones no tienen irrigación, ¿ok? Entonces, la realidad como dentro del tejido pulmonar que es anormal. Entonces, como les estaba diciendo, la cavidad generalmente es bien delimitada. Esta puede estar dentro de la consolidación que hemos visto, dentro de una incluso masa o un nódulo. En algunos casos, por ejemplo, acá se puede tener un nivel hidroaéreo, ¿verdad? Y en algunos casos puede haber una expulsión o drenaje de la parte necrótica a través del árbol bronquial. Entonces, como ven acá en este cuadro, todas estas enfermedades me pueden generar una cavitación. Entonces, ustedes con más calma lo van a leer después para no estar repitiendo puras, ¿verdad? Entonces, cuando definimos una cavidad es importante describirla adecuadamente, porque eso nos va a dar su diagnóstico. Por ejemplo, si son lesiones más pequeñas, voy a estar pensando en bronquiectasias, que ya lo hemos visto, en abscesos. Si son más grandes, yo tengo que pensar de repente de alguna malignidad, ¿no? También ver la forma, si es redonda, ovalada, si es triangular, irregular. Generalmente eso a mí me va a indicar de repente que puede ser un proceso de repente neoplásico, ¿no? Otra cosa que también es súper importante es simetrías. Entonces, generalmente, por ejemplo, los abscesos tienden a ser únicos, igual que los tumores primarios, los hematomas o los carcinomas. Pero, por ejemplo, como habíamos visto en la clase pasada, las metástasis, las bronquiectasias, incluso la misma tuberculosis, tienden a ser múltiples, ¿verdad? Entonces, acá también en este otro cuadro vamos a ver, de acuerdo a lo que tiene por dentro de la lesión, generalmente los micetomas, que es característico de estas enfermedades, los coágulos en donde los vemos, y así cada uno de ellos, ¿ok?
Otra cosa que también es importante ver son las superficies internas. Generalmente, como ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Si es bien delimitada, tienden a ser abscesos. De repente, si es medio, si es no regular o medio nodular, yo tengo que pensar de repente en alguna malignidad, ¿no? Si es mal definido, pero de repente no tiene un nódulo, tengo que pensar en un absceso. Y también súper importante que siempre es pregunta de examen la localización. Acuérdense que la tuberculosis le gusta ir hacia la parte de arriba porque es la parte que está más aireada. ¿Ok? Entonces, sobre todo en la tuberculosis secundaria, hablando, ¿no? Que es la del adulto. En cambio, por ejemplo, en las bases y la periferia, los émbolos sépticos se van a ir ahí. Y cuando es de forma aleatoria, como ya lo hemos visto, ¿no? La metástasis, la tuberculosis es su forma miliar y de repente algunas infecciones. Y acá en este cuadro también otra diferencia de qué enfermedades me dan una lesión cavitaria con pared gruesa y otra con pared delgada, ¿ok? Entonces, ya pasando a hablar de cada una de esas lesiones, tenemos lo que es la bula. Las bulas son esas lesiones que contienen aire que generalmente se deben a que el intersticio pulmonar se rompe. Entonces, como pueden ver acá, puede ser una o también pueden ser varias, ¿verdad? Y generalmente tienden a ser redondeadas de forma focal. Las paredes no son gruesas, generalmente van a estar de forma subpleural o de repente en la misma pleura visceral y generalmente van a ser más grandes hacia la parte de arriba de los ápices. El absceso, que ya hemos visto en la clase pasada, que es una lesión que me indica que ya hay una supuración, hay una cavitación. Entonces hay que recordar pues que estas lesiones generalmente igual son redondeadas, que tienen los bordes bien definidos, pero la superficie es más irregular, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué habíamos dicho? Que en la tomografía pedíamos un contraste, ¿verdad? Para ver justamente lo de la pared, que era bastante importante delimitar el grosor. Y en algunos casos también puede estar dentro de una consolidación o tener un nivel hidroaéreo, ¿verdad? Y en los casos de que este absceso haya sido originado por microorganismos anaerobios o de repente que sea uno mixto, generalmente se debe pues a una broncoaspiración o una obstrucción bronquial. Los quistes, que son una de las lesiones de repente más comunes, que generalmente es espacio aéreo, pero de forma anormal. Entonces, estos, como vemos, son redondos, bien delimitados, la pared igual es bien delgada, el tamaño va a variar, pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Generalmente, como su nombre lo dice, tienden a tener aire, ¿verdad? Pero en algunos casos también pueden tener líquido, como sería en este caso, porque yo no veo que sea una lesión de radiolúcida, ¿verdad? No veo que sea aire, sino probablemente eso sea líquido, de repente material sólido. Luego tengo lo que es el neumatocele, que es un tipo de quiste aéreo de pared fina, pero que se ve específicamente cuando yo tenía un proceso infeccioso, cuando el paciente estaba en ventilación mecánica por algún traumatismo o pregunta de examen por aspiración de hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, esto me va a generar una necrosis en mi parénquima que va a hacer que todo mi mecanismo de la válvula aérea deje de que el aire entre y así no pueda salir. Entonces, genera este aislamiento neuronal. Entonces, se van a ver como esas lesiones, que como les digo, generalmente eh, es aire, ¿verdad? Y que en algunos casos pueden tener cierto nivel. Entonces, esas bronquiectasias generalmente imitan en la fotografía yo veo como es sombras de forma anual, la broncosa bastante aumentada, ¿verdad? Y en algunos casos puedo ver que en general el volumen del pulmón va a estar disminuido por esta fibrosis, como les digo, ya es de forma irreversible. Entonces, en la tomografía igual son esas lesiones que generalmente son mayores de 1.5, de paredes delgadas, sobre todo tienden a estar en los lóbulos de abajo y en algunos casos cuando están todas juntitas y son varias, se le da este signo que es el nido de la paloma, ¿ok? Y ahora sí, vamos a hablar de la enfermedad por la que se le denomina patrón, que es la tuberculosis. La tuberculosis, ustedes saben que es una enfermedad súper importante y relativamente común en nuestro país, entonces por eso es que la hemos dejado para esta clase, ¿ok? Ustedes es básico que por lo menos
de tórax, lo que tienen que saber sí o sí distinguir es la tuberculosis, porque de hecho en algún momento de su rotación, en su vida como médicos, lo van a ver. Entonces, ustedes saben que la tuberculosis puede ser primaria y secundaria. La primaria es cuando no ha habido un contacto previo con el bacilum tuberculoso, ¿verdad? Entonces se da sobre todo en los niños menores de 5 años y en algunos casos en los lactantes. Y aquí yo voy a tener 5 entidades que va a ser la enfermedad del parénquima, la linfadenopatía que es clásica de los niños, el patrón miliar que ya lo hemos visto en la clase pasada, el derrame pleural que también hemos visto en la clase pasada y la oposificación parenquimatosa que me da este signo como si fuera una galaxia, ¿ok? Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque la tuberculosis, yo digo que es como la tuberculosis le gusta ser de Halloween, porque le gusta ser diferentes cosas y le gusta simular diferentes cosas. Entonces la tuberculosis me puede dar patrón intersticial, me puede dar patrón alveolar, me puede dar patrón pleural y muchas cosas más, y me puede dar patrón cavitario. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esas cosas. Y una pregunta de examen que siempre les preguntan, ¿cuál es el complejo tuberculoso primario? La neumonitis, la adenitis ciliar y la linfangitis pulmonar. Entonces, hablando dentro de la tuberculosis primaria, habíamos dicho que tenía 5 entidades. La primera es la enfermedad del parénquima, ¿no? Que generalmente yo lo voy a ver como una radiopacidad del parénquima, generalmente homogénea, y que como es primaria, en este caso, va a estar hacia la parte del lóbulo medio y del lóbulo inferior, sobre todo a predominación pleural. Y lo característico es que me puede dar un tuberculoma o granuloma, ¿verdad? Porque así se llama la lesión que me da esta enfermedad, que generalmente es una lesión redondeada, que es bien delimitada, a veces puede tener como lesiones alrededor, y cuando me forma esa especie de nódulo, que yo le voy a denominar el complejo de Gong, que también es pregunta de examen, este nódulo se va a deber pues a que el tubérculo se está expandiendo hacia el parénquima pulmonar, ¿ok? Y esto solo se ve en la tuberculosis primaria. Lo otro que les había dicho que es prácticamente de los niños, que sí o sí lo van a ver cuando lleguen pediatría, es la linfadenopatía. Entonces, generalmente, esa linfadenopatía va a haber, su nombre lo dice, ¿no? Los ganglios van a estar agrandados en el mediastino, ¿no? Generalmente es del lado derecho y en algunos casos puede ser en ambos lados, como se ve en este caso. Y cuando yo junto mi nódulo de Gong y mi linfadenopatía que está calcificada, lo voy a denominar el complejo de Racke, que vendría a ser ese, mi linfadenopatía y mi nódulo, que en algunos casos es bien chiquito, así que tienen que tener mucho cuidado. Y esto sobre todo se ve post-infección, o sea, después de que haya pasado ya la enfermedad. El patrón miliar, que igual ya lo hemos visto con la clase pasada, que son todos estos nódulos difusos, pequeñitos, de manera aleatoria, y que me indica que ya esta enfermedad ha avanzado, se ha ido por diseminación hematógena y que ya me está indicando que la enfermedad está descontrolada. Entonces, los pacientes en ese estadio ya tienen muy mal pronóstico e igual a veces puede estar en los lóbulos inferiores, pero como les digo, generalmente, como se pueden ver en las imágenes, es en todo el parénquima, ¿ok? Luego tenemos lo que es la tuberculosis secundaria o postprimaria, porque ya se da cuando el paciente ya ha estado en contacto, ha pasado algún tiempo y después, porque el sistema inmune ha bajado, entonces el bacilo vuelve a estar activo, ¿ok? Entonces, en este caso, como les había dicho, la tuberculosis sí va a estar sobre todo hacia la parte de arriba, sobre todo, que es pregunta examen, en el segmento apical y en el posterior del lóbulo superior. Acuérdense que el lóbulo superior tenía 3 segmentos, ¿verdad? En este caso son esos dos y en el lóbulo inferior en la parte superior, o sea, se puede ver de repente hacia la parte de acá. Entonces, este me puede dar mi patrón alveolar, como les había dicho, me puede dar nódulos, me puede dar la cavitación o tuberculoma y el patrón miliar también puede volver a dar acá. Entonces, en la enfermedad parenquimal, igual, yo voy a ver cómo hay en general una consolidación, yo veo que hay mal definida, que me da pues el signo de la galaxia que les había mostrado. Y lo que yo voy a ver generalmente es la cavitación que está dentro de esta consolidación, ¿verdad? En algunos casos también puedo ver que hay otras densidades reticulonodulares a lo largo del parénquima pulmonar. A veces cuando ya esta tuberculosis secundaria se ha curado, puedo ver también signos de fibrosis, pérdida de volumen y incluso las mismas bronquiectasias, ¿no? Y otra cosa que también es importante es que acá prácticamente no voy a encontrar linfadenopatía, ¿ok?
Luego ya cuando se da la diseminación broncógena, generalmente voy a ver cómo el bronquio se va a estenosar y puede en algunos casos generar un colapso que se va a ver como una hiperinsuflación, que ya lo hemos visto también en la clase pasada. Por eso es que les he dicho que repasen, porque si se dan cuenta, todo lo que hemos visto en la clase pasada lo podemos ver en la tuberculosis. ¿Ok? Y hay un signo característico acá, que es el árbol en brote, que generalmente se da cuando esta diseminación ha llegado hacia la parte de los acinos, sobre todo del lóbulo pulmonar secundario, y entonces se infecta y se queda de forma abierta. También pueden haber bronquiectasia e impactación mucoide. Y por último, las cavitaciones, pues, ¿no? Que es la lesión por la que más se va a identificar esta tuberculosis secundaria, que como les digo, generalmente estas cavitaciones tienden a estar hacia la parte del lóbulo superior, sobre todo el segmento posterior, ¿ok? Generalmente tienen paredes gruesas, como lo pueden ver, y están dentro de una zona de consolidación. Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar esas enfermedades. Y por último, la enfermedad de la pleura, que se ve en menos casos, pero aún así puede haber, que generalmente lo voy a ver como un derrame pleural. Puede ser que la misma pleura esté engrosada o incluso calcificada, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llamaba cuando yo veía esta imagen acá, en el patrón pleural? ¿Se acuerdan? Si te dicen, ¿cómo describes esta lesión? La del lado derecho, no la del lado izquierdo, sino la del lado derecho que están señalando las flechas gruesas. ¿Alguien se acuerda? Radio opaca. Claro, o sea, sería una radiopacidad que me está obturando mis ángulos costofrénicos, ¿verdad? Por eso es que yo no los veía así, ¿verdad? Sino la verdad los estoy viendo así. Y acuérdense, como les había dicho también en la clase pasada, ¿qué tipo de derrame me da la tuberculosis? ¿Trasudado o exudado? Esa es pregunta de medicina también, por si acaso, ¿no? Que les van a poner en su caso clínico. Paciente, se le diagnostica derrame pleural, color amarillo citrino, ADA mayor de 45, linfocitos aumentados. ¿Cuál es su etiología más probable? Tuberculosis. Pero ese es trasudado o exudado. También es importante que ustedes lo sepan, que es un exudado, ¿ok? Y por último, dentro del patrón cavitario, vamos a ver a la aspergilosis, que generalmente después se da por esa infección de hongos, que en algunos casos se ve pues también en inmunosuprimidos, sobre todo la lesión del aspergiloma o el micetoma, que es complicación de una cavidad, generalmente después de un contacto con tuberculosis, y que me va a dar este signo, que también es pregunta de examen, que es el signo de la media luna o del menisco. O sea, yo voy a ver mi radiopacidad y alrededor voy a ver cómo está radiolucidez, que la está envolviendo como si fuera una luna, ¿verdad? En algunos casos también puedo ver otros infiltrados pulmonares, a veces puedo ver engrosamiento de la pleura, y ya cuando es una aspergilosis invasiva, generalmente voy a ver nódulos grandes que pueden estar rodeados de una atenuación con el vidrio deslustrado, como les había dicho, y en algunos casos también puedo ver una condensación cavitada. ¿Ok? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Si no, para continuar. Listo, todo claro entonces. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es el mediastino. El mediastino es todo lo que está entre ambos pulmones, ¿verdad? Toda la parte de la cámara aórtica, de los grandes vasos, de los linfáticos, de las venas, etcétera, ¿no? Entonces generalmente este mediastino, como yo les había dicho, es importante ver las estructuras que yo me espero encontrar aquí. Entonces, como siempre les había dicho, primero siempre es ver la parte del mioceno de la tráquea, que se ve como una rigidez, sus separaciones. Acuérdense que en la parte de arriba se va a ver siempre la silueta de la vena cava superior. Voy a seguir con la aurícula derecha, hacia el otro lado con el ventrículo izquierdo, luego también con la aurícula izquierda, el botón, la arteria pulmonar,
y todas las demás estructuras, ¿ok? Entonces ustedes ya con más calma revisan cada una de esas estructuras para que ustedes ya en la siguiente clase, cuando empecemos a ver patologías, ya sepan qué es normal para que les sea más fácil diferenciar de lo anormal. Entonces acuérdense que el mediastino por adelante va a tener al esternón, hacia atrás la columna, hacia los lados laterales la pleura parietal, hacia la parte superior el opérculo torácico y hacia la parte de abajo el diafragma. ¿Y cuál era la única cavidad que yo no tenía que ver en la radiografía póstero anterior de tórax? ¿Cuál era la única cámara que no se ve? Pregunta. ¿Se acuerdan? Tienen que repasar, chicos. Puede ser, ¿cuál era la única de las 4 cámaras del corazón que no se debería ver en una radiografía póstero anterior de tórax? Normalmente. Que si yo lo veo, definitivamente es porque ahí hay algo patológico, que está agrandado. A ver, qué me dice Lihan? Lihan, creo que no estás, entonces lo tendré que considerar como falta. ¿Qué me dice Renzo? ¿Mm? Tampoco está Renzo. A ver, Yuriko. No está Lihan, no está Renzo, no está Yuriko. No importa que No, se equivoquen, pero si no. es que no se me ocurre nada ahorita, perdón. A Se ver, cortó a un ver, rato mi ¿cuál? señal y no te escuché, perdón. Ya. La pregunta era, ¿cuál de las 4 cámaras entre las 2 aurículas y los 2 ventrículos yo no tengo que ver normalmente en una radiografía de tórax póstero anterior? La verdad, ahorita no se me viene nada a la mente, perdóname. Era el ventrículo derecho, ¿ok? Esa es la Ah, ya, respuesta. el Eso siempre ventrículo les van a derecho. preguntar. Entonces, en el mediastino también yo lo tengo por compartimientos y es que yo lo veo de una vista lateral, ¿no es cierto? Entonces, tengo lo que es todo el mediastino anterior, que se le llama preajular, porque está adelante de los vasos, el mediastino medio o visceral, porque ahí es donde está el corazón, y el mediastino posterior o paravertebral, porque como le dicen, está por detrás y justamente antes de la columna. Entonces, hacia adelante siempre va a estar el esternón, que es todo el hueso que está acá, y se delimita por atrás por la cara anterior del pericardio. En el mediastino medio, generalmente igual por la cara anterior del pericardio y hacia atrás por la cara externa del pericardio. Y el mediastino posterior siempre voy a tener por adelante la cara posterior del pericardio y hacia la parte posterior la parte anterior de la columna vertebral. ¿Ok? Entonces, también puedo ver algunas líneas mediastínicas. No son tan usadas, pero para que lo tengan en consideración por si es que alguna vez se los preguntan. La verdad es muy intuitivo todo, ¿no? Si me dice una línea paratraqueal, tiene que estar al lado de la tráquea, ¿verdad? Si me dice una línea paravenosa, porque probablemente sea al lado de la vena. Una línea paraespinal es porque está justo al lado de la columna vertebral, ¿verdad? Otra cosa que sí es importante es el callado de la aorta y la arteria pulmonar. Acuérdense que entre esas 2 estructuras, acá sí me va a dar un ángulo que se le llama la ventana aortopulmonar. Este, igual que los senos, siempre tiene que estar formándome un ángulo obtuso, ¿ok? Nunca puede ser más de 90 grados, entonces siempre tiene que estar libre. Y también hasta la parte lateral ver algunas estructuras importantes, ¿no? En este caso sí voy a poder ver el ventrículo derecho. Acá sí es normal ver, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar, la arteria aorta, ascendente, luego sigue el callado y luego hacia acá abajo sigue con la descendente. Acuérdense que siempre la tráquea va a estar por delante del esófago, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, los semidiafragmas y parte de la vena cava inferior.
Entonces, como les había dicho, dentro de estos contornos tengo estructuras que es importante siempre reconocerlas, ¿no? Hacia la parte del arco superior derecho voy a tener lo que es la vena cava superior, que se ve más prominente en lo que son niños, adultos jóvenes, la arteria aorta ascendente, que se ve más predominante en los adultos mayores. Hacia la parte del arco inferior derecho tengo todo lo que es la aurícula derecha y parte de la vena cava inferior, que también se puede ver. Hacia el otro lado, hacia la parte superior izquierda, como les había dicho, el botón de la aorta. Hacia la parte media, la arteria pulmonar con su pedículo y parte de la orejuela de la aurícula izquierda, que es la parte que más se va a ver de la aurícula. ¿Ok? Y hacia la parte inferior tengo que ver el ventrículo derecho. Igual hacia la parte lateral, igual yo puedo ver parte del ventrículo derecho, de la aurícula y parte de la arteria pulmonar que se sigue con la aorta, ascendente, callado y descendente. Hacia la parte del otro lado, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y también se ve parte de la vena cava inferior. Entonces, cuando yo evalúo mediastino, es importante saber cuál es mi índice cardiotorácico. ¿Por qué? Porque si este índice está aumentado, me va a indicar que hay una cardiomegalia, ¿ok? Entonces, este índice se mide tomando el diámetro entre las paredes laterales del tórax, que vendría a ser el C, y tomando la línea media hacia el lado, hacia un lado del corazón y luego hacia el otro lado. Entonces ahí me tengo el A y el B. Yo sumo estos y lo divido entre C y ese índice me va a dar un porcentaje, ¿ok? Entonces normalmente, como les había dicho, en niños el corazón siempre es un poco más grande que en los adultos por el crecimiento que están teniendo. Entonces este normalmente tiene que ser menor de 0,6. En adultos sí tiene que ser menor de 0,5. Si es más, ya me está indicando que hay una cardiomegalia. En grado 1 cardiomegalia de 0,51 a 0,55. Grado 2 de 0,56 a 0,60. Grado 3 de 0,61 a 0,65. Y grado 4 mayor de 0,65. Entonces, ese índice cardiotorácico solamente es válido en individuos normolíneos, o sea que son de un peso estándar. En los brevilíneos, generalmente el diafragma se va a horizontalizar y entonces va a parecer que la silueta cardíaca está más grande. Entonces, por eso es que ahí no lo podría evaluar. Al contrario, en las personas muy delgadas, el corazón va a estar más vertical y puede parecer que el índice esté menor. Y también hay otras patologías pulmonares o de la misma columna que pueden generarme una desviación y esto puede cambiar mi índice sin que necesariamente me esté diciendo que haya un problema cardíaco. Entonces, cuando este índice se ve aumentado, generalmente, por ejemplo, en la transposición de grandes pasos, como lo vamos a ver la próxima clase, en todo lo que es estenosis o insuficiencia, ya sea aórtica, tricúspide, mitral, etcétera, cuando hay alguna cardiopatía dilatada, enfermedad del miocardio, los derrames pleurales, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial y el enfisema. Entonces, también cuando yo veo tórax, es importante ver los tipos de tórax, ¿ok? Entonces, generalmente ya habíamos descrito cómo eran los tórax de los niños, la forma, la distribución de las costillas, que podemos valorar. Acuérdense del índice cardiotorácico en los niños, ya no lo voy a volver a repetir porque ya lo hemos dicho. El tipo más común es el esténico, ¿no? Que es el normal, es el tórax que ya hemos descrito también en la primera clase. El segundo más común es el hipoesténico, o el tercero, en verdad, que son de las personas que tienen un poquito más de contextura, por así decirlo, ¿no? Luego tengo lo que son los hiperesténicos, que son las personas pues ya más gorditas. Es generalmente lo menos común, va a haber una mayor amplitud del tórax. El enfisematoso, que ya lo hemos visto en todo lo que es enfisema, incluso puede dar en patrones de asma, que es mi típico tórax en tonel, ¿verdad? Mi tórax en barril, que se ve como un tórax grande. Y por el contrario, el ascénico o el longilíneo, que son de las personas más delgadas, ¿ok? Y dos variantes anatómicas que sí se pueden ver con relativa frecuencia es el tórax excavatum, que es, como su nombre lo dice, hay como una excavación hacia la parte, sobre todo inferior, ¿verdad? Está como metido. Y el carinatum, que es todo lo contrario, ¿no? Que es como si estuviera saliendo, el tórax sin quilla, bastante conocido también.
Entonces, algunos signos de lo que es en tórax. El signo de la masa extrapleural. ¿Cómo yo sé que esta masa no es del tórax o está formando parte de la pleura? Generalmente porque, como lo pueden ver, es bien delimitada y es de forma homogénea. Yo puedo ver sus bordes de forma nítida, pero incompleta, ¿no? No veo dónde exactamente termina. Entonces, eso me está indicando que es parte de la pleura. También yo veo que me está formando una convexidad con respecto al pulmón. Y lo otro son esos ángulos que son de forma obtusa, ¿verdad? Luego el signo de la silueta, que ya lo hemos dicho, ¿no? Si están en diferente plano o en diferente densidad, es un signo de la silueta negativo, porque yo puedo ver prácticamente y delimitarlo. En cambio, si están en la misma densidad y en el mismo plano, es como si se perdieran, ¿verdad? Y yo no lo puedo definir totalmente. Los otros signos que tenemos es el signo del desfiladero cérvico-torácico. Entonces, cérvico-torácico me está diciendo si es del tórax o del cuello. Entonces, generalmente, si la lesión es bien definida, que está cerca al cuello, me está indicando que es parte del tórax. Y al contrario, si es una lesión como que no está tan bien definida, me va a indicar que es de la región del cuello, ¿ok? Y también incluso puedo decir si es que es del mioceno anterior, si es que esta lesión está generalmente cerca a las costillas. Y al revés, si está por arriba de las costillas, generalmente tienden a ser del mediastino posterior, ¿ok? El otro signo que tengo es el signo tóraco abdominal, que más le dicen del iceberg. Entonces, generalmente, cuando esta lesión tengo bordes que convergen hacia la parte de la columna, me va a indicar que es parte del tórax. Y al revés, si tengo una lesión que sus bordes divergen, o sea, que me forman como un paréntesis, es parte del abdomen, ¿ok? El otro signo que tengo es el de la convergencia iliac. Como yo sé que una lesión es una masa o es una arteria. Entonces, generalmente, si es algún vaso, yo voy a ver cómo los vasos van a estar convergiendo hacia esta lesión, ¿ok? Que generalmente, como están yéndose ahí, entonces me está indicando que es un vaso, o sea, generalmente mi arteria pulmonar que está engrosada. ¿Lo ven? Entonces, eso me va a indicar que es algo vascular. Y al revés, si yo veo que como los vasos como que están convergiendo hacia el corazón, ah, ya, ¿no? Esto sí me dice que es una masa, ¿ok? Entonces es importante que lo diferencie. Luego tengo el signo de la superposición iliar. Entonces, habíamos visto que generalmente las arterias pulmonares, tanto derecha e izquierda, estaban rodeando la silueta del corazón, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una cardiomegalia, generalmente mis arterias van a estar como desplazadas de forma lateral al corazón, ¿ok? Y cuando yo ya tengo una masa en el mediastino anterior, esas arterias van a estar superpuestas a mi silueta del corazón, que generalmente es mayor de 1 centímetro y del mismo lado de la lesión, ¿ok? Entonces es importante que todos esos signos sí se los aprendan porque también se los van a preguntar, de hecho, en algunos de sus pasitos. Ok, y ahora vamos a hablar un poco de los tumores del mediastino. Entonces, como habíamos dicho, generalmente esos tumores se encuentran de forma incidental cuando yo veo una radiografía de tórax. Entonces, por lo tanto, va a ser mi primera prueba. Pero yo cuando ya veo este tipo de lesiones tengo que complementarlo sí o sí. Y generalmente se va a pedir una tomografía. Entonces, esta tomografía me va a servir para delimitarme exactamente, está en el mediastino anterior, está en el mediastino medio, está en el mediastino posterior, qué tanto es su pared, tantos tamaños, si está relacionada con otras estructuras, está adyacente a la pleura, está comprimiendo vasos, etcétera. Como siempre les había dicho, la tomografía pregunta-examen me sirve para todo lo que es estadificación, pronóstico y tratamiento de la lesión. Incluso yo puedo tomar biopsias mediante la tomografía para poder definir mi diagnóstico y también me permite monitorar respuestas y decisivas. Y si es que mis pacientes no pueden de repente recibir este contraste, porque ustedes ya saben que cuando yo tengo un tumor, o sea, una neoplasia, era una de las indicaciones para las que yo le pedía el contraste en tomografía, ¿verdad? Entonces, cuando yo pido resonancia es porque no puedo pedir la tomografía. Entonces, me va a servir igual para lo mismo, para ver, de repente se ve mejor si es que está invadiendo médula, otras estructuras nerviosas o incluso en algunos vasos. Entonces, hay muchos tumores en sí en el mediastino. Los que siempre les preguntan es el del mediastino anterior. Entonces, tienen que acordarse de las 4 Ts.
T de timoma, T de teratoma, T de tiroides y T del terrible linfoma. Eso siempre les van a preguntar, es pregunta de examen. Entonces, dentro del medicina anterior, sobre todo lo que es el timo, que es como les había dicho, el timoma, en niños lo que yo puedo ver es el signo de la vela, que es pareciera como si fuera una vela de dos barcos que salen en las películas. Y también me puede dar el signo de la onda, ¿no? Que está así como todo ondulado. Y acá igual, en lateral siempre es pedir lo mejor para poder complementarlo y decir si definitivamente está en mi mediastino anterior. Y en los adultos igual, generalmente esto ya es más maligno. En el mediastino medio tengo también muchas lesiones. En este caso vamos a ver lo que es la hernia hiatal. Como se dice hernia, es que parte del abdomen se está herniando hacia la parte del tórax, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en el abdomen? Se puede herniar intestino o estómago generalmente, ¿no? Entonces, estos tienen aire. Entonces, yo lo voy a ver como una capacidad que tiene aire, un nivel hidroaéreo que se ve por detrás de la silueta cardíaca, ¿no? Y que como ya hemos visto, igual en el lateral se ve que está justamente en el mediastino medio. Hay varios tipos, los vamos a ver cuando pasemos al segundo capítulo después del parcial, ¿no? El tipo 1 por deslizamiento, 2 para esofágica, 3 mixta y la 4 con otras vísceras, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Y generalmente en el mediastino posterior siempre están los tumores que son muy relacionados a las columnas. Eso es lo que tienen que acordarse, ¿ok? Entonces generalmente acá están la mayoría de lesiones. Tengo lo que es el schwannoma o neurofibroma, que generalmente se ve en los adultos, que son lesiones no malignas y que van a salir de la vaina del nervio intercostal, y los neuroblastomas, que en estos casos sí se ven más en los niños, que sí vienen a ser malignos y que vienen de los ganglios simpáticos, ¿no? Entonces, mi única forma de que yo realmente pueda ver si es que esta lesión está en el mediastino posterior es con una radiografía lateral, no hay de otra. Y por último, vamos a ver lo que es neumomediastino, o sea, aire en el mediastino, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, generalmente yo lo voy a ver como estas líneas radiolúcidas que les voy a denominar estrías en la parte de sobre todo el mediastino superior, que incluso pueden llegar hasta el cuello. A veces incluso puedo ver enfisema subcutáneo, o sea, aire en la parte de los tejidos blandos, en el cuello, en la pared torácica. En algunos casos también puedo ver que la silueta cardíaca, como se ve más o menos por acá, tiene aire alrededor, ¿no? Por eso se dice neumomediastino. O en algunos casos pueden parecer como dos paredes, ¿ok? También puedo ver ese signo, que es el del diafragma continuo, que generalmente se ven casi todos, ¿no? Generalmente no debería verse así, ya lo hemos visto. Luego también tengo el signo de la vela o de Spinnaker, que es medio parecido al timo. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Ver por los otros signos que hay alrededor. La V de Naclerio, que se ve hacia la parte del diafragma, que me está formando como esta V, chica. Y por último, el signo del aire extrapleural, ¿no? Que es aire fuera de la pleura. Y en la radiografía lateral, igual. Yo lo que voy a ver es que hay aire que me está rodeando mi silueta cardíaca, como se ve acá, como se ve acá, se ve muy bien. El neumopericardio, que igual yo lo voy a ver como una radiolucidez. También puedo ver el signo del anillo aéreo alrededor de la arteria, que bueno, en eso no se ve tanto. Y pues la aorta tubular, ¿no? Que se va a ver mejor hacia el lado de acá. Incluso puedo ver parte de enfisema que les había dicho, también se puede ver en la radiografía lateral y obviamente los diafragmas continuos que se ven así bien aplanados. Entonces, eso sería toda la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro?